A lo largo de los años, Internet se ha llenado de una pregunta demasiado recurrente. ¿Qué define realmente una serie adulta? Para la industria moderna, parece que madurez es sinónimo de un checklist vacío. Entre ellos tenemos palabras, chisme gratuito, cinismo, personajes que justifican su crueldad con la depresión, relaciones tóxicas desechables y un humor muy estúpido disfrazado de una supuesta sátira social. Dios santo. Nos venden una idea de que ser adulto es simplemente ser un niño con vicios, algo que, si me dejas opinar, es una pérdida de tiempo. Pero, ¿qué me dirías si te dijera que la lección más honesta sobre la vida vino de una serie que no esperabas? Hablamos de una serie que comenzó como un relato sencillo de amistad, con un mensaje que parecía destinado solo a entretener a niños como una historia lineal, y terminó construyendo un guión capaz de mirar a los ojos a la condición humana. Mientras las series maduras se pierden en lo superficial, esta serie tuvo la valentía de enseñarnos que el crecimiento duele, que la redención se trabaja y que la verdadera madurez no está en la oscuridad del mundo, sino en la voluntad de ser mejores. Tal vez lo más irónico de esto es que no fue explicado con personajes humanos, sino con ponis. Bajo la premisa disfrazada de magia y amistad, se escondía algo mucho más profundo, un manual sobre cómo forjar tu propio futuro, sobre cómo sobrevivir a tus peores versiones y entender que el crecimiento no es una línea recta, sino una batalla constante. En este video no vengo a decir que tu serie adulta favorita es basura, ni a caer en el cliché de esto es mejor que aquello. Vengo a mostrarte cómo un show de caballito de colores logró un inicio, un desarrollo y un final tan sólido que terminó dándonos las herramientas que muchos adultos de hoy seguimos necesitando. Así que trae tu yo del pasado, una botana y si puedes a tu psicólogo, porque hoy vamos a entender por qué esta serie fue, es y será mucho más de lo que aparenta. Yo soy Uro, tu chambeador desaparecido, y esto es... Para empezar, debemos entender qué es My Little Pony, y puedo resumirlo en unas pequeñas líneas. Eso creo. My Little Pony es una serie de ponis, valga la redundancia, de colores que pueden volar, tirar rayos de colores y caminar. Todavía me pregunto para qué son importantes. Que viven en un mundo llamado Ponyville, comandado por un pony que no hace nada y manda a su alumna más nerd a ser amigos y que aprenda de la magia de la amistad. Consigue amigas, derrota villanos y todo lo tenía previsto la jefa para que sea princesa. Y... ¿sí? Literal me resumí la serie en un minuto. Pero si queremos explicar la serie con más detalle, podemos decir que ahí la historia cambia, ya que solo basta con ver el primer capítulo para darnos cuenta que el camino de toda persona puede empezar mal y depende de nosotros si rendirnos o buscar enfrentarlo. Pero para que entiendas a qué me refiero, lo voy a dividir en las 9 temporadas, donde iré de manera general mostrándote el trasfondo de estas. Primera temporada. El inicio de todo. La primera temporada de My Little Pony, Friendship is Magic, no solo introduce personajes, sino que establece una idea clave. La amistad no es algo natural para todos, es algo que se aprende. Twilight Sparkle comienza como alguien extremadamente enfocado en el conocimiento, en el control, en lo lógico. Básicamente solo le importaba eso. No es que no le importe lo demás, sino que simplemente no sabe cómo conectar. Y eso es más común de lo que parece, y lo podemos ver en muchos aspectos de nuestra vida. A lo largo de los episodios, cada una de las main seek representa una habilidad social distinta, como podemos ver la honestidad, lealtad, generosidad, la alegría, entre otras, pero ninguna es perfecta. Twilight tiene que entender que relacionarse implica incomodidad, errores y exposición emocional. No es inmediato ni fácil, pero es algo que se tiene que hacer. El enfrentamiento contra Naki Mamoon no solo es un conflicto externo, es simbólico. Representa ese miedo interno a abrirse, a confiar, a dejar de vivir aislado. Derrotarla usando la conexión entre ellas refuerza el mensaje de que los vínculos
no son debilidad, sino una forma de fuerza. En la vida real, esta etapa es como cuando alguien empieza a salir de su zona segura. Puede ser el primer trabajo, una nueva ciudad o simplemente empezar a relacionarse más. Es ese momento donde te das cuenta de que no puedes avanzar completamente solo y aunque te incomode, empiezas a construir relaciones. El crecimiento aquí es básico pero fundamental. Pasar de la autoinsuficiencia emocional rígida a entender que necesitar a otros no te hace menos fuerte. Aún mejor, te ayuda a entender varios puntos de vista y a entenderte a ti mismo. Segunda temporada. Todo deja de ser perfecto. En la segunda temporada eleva todo. Ya no solo se trata de aprender a tener amigos, sino de entender que las relaciones reales son frágiles, complejas y a veces dolorosas. El arco de Discord es clave porque no destruye con fuerza, destruye manipulando todo aspecto. Cambia la percepción, altera emociones, hace que los amigos se cuestionen entre sí. Esto es mucho más cercano a la vida real. No siempre hay alguien malo, claramente. A veces, las relaciones se rompen por inseguridades, malos entendidos o influencias externas. Y eso lo vamos a ver en muchos aspectos de nuestra vida. Luego aparece King Chrysalis, que representa algo aún más fuerte. El engaño emocional. Se infiltra, suplanta a alguien amado y utiliza el afecto como herramienta de control. Esto conecta directamente con experiencias reales donde alguien puede manipular sentimientos, mentir o aprovecharse de la confianza. En esta etapa, Twilight ya no está aprendiendo desde cero, pero empieza a entender que la amistad también implica riesgos. Puedes confiar y aún así salir herido. En la vida real, esto es esa fase donde ya tienes relaciones más profundas, pero también empiezas a experimentar decepciones, amistades que cambian, personas que no era lo que pensabas, conflictos que no se resuelven fácilmente. Básicamente no sabes si es cuestión de volverte a abrir o no, y eso no va a seguir aumentando a cada punto, a cada momento, cuando estemos niños, adolescentes, adultos, inclusive hasta personas mayores. El crecimiento aquí es más duro, pasar de una visión idealizada de las relaciones a una más realista. Entender que confiar no garantiza que todo saldrá bien, pero aún así, elegir hacerlo. Tercera temporada. El miedo al cambio. La tercera temporada es corta, pero es una de las más importantes a nivel simbólico. Aquí el conflicto no es solo externo, es interno. ¿Qué pasa cuando ya no eres la misma persona de antes? El villano en este arco, King Sombra, representa el miedo, la opresión y el control psicológico. Su presencia en el Imperio de Cristal refleja cómo el miedo puede dominar a una comunidad entera, pero también cómo puede paralizar a una persona. Sin embargo, lo más importante no es Sombra, sino la transformación de Twilight en Alicornio. Este momento marca un antes y un después. No es solo un ascenso, es una ruptura con su identidad anterior, y eso da miedo. Porque crecer en la vida real no siempre se siente como progreso. A veces se siente como perder quién eras. Cambiar implica dejar atrás versiones de ti mismo, hábitos, incluso relaciones. Es como dejar esa fase que en un momento te hacía feliz, verte de nuevo y darte cuenta que ya no te hace ese sentimiento y que tiene que volver a ver tus obligaciones, tu punto de vista y darte cuenta que ya no eres el mismo. Twilight duda, no estás segura de merecerlo y eso es completamente humano. Cuando alguien crece, profesional, emocional o personalmente, muchas veces aparece el síndrome de impostor, la sensación de no estoy listo. El crecimiento aquí es más profundo, aceptar que cambiar es inevitable, que crecer implica incomodidad y que no siempre vas a sentirte preparado para la siguiente etapa, pero eso no significa que no lo estés. Todo dependerá de cómo has sido en tu camino y eso es lo que nos ha enseñado la tercera temporada. Está bien que tengas dudas, pero si sigue creciendo es por algo y ese algo eres tú. Cuarta temporada. El propósito de uno. Después de su transformación, Twilight entra en una etapa rara. Sí, ya cambió, pero no sabe para qué. Y esto es algo muy real. Muchas veces uno crece, consigue algo importante, avanza, y luego queda esa sensación vacía de... ¿Y ahora qué? Toda la temporada gira alrededor de una misión que no entienden completamente, la llave del cofre del árbol de la armonía.
Cada personaje tiene que demostrar lo mejor de sí en momentos específicos, pero sin saber el objetivo final. Esto refleja una verdad incómoda. No siempre sabe por qué estás haciendo lo que haces mientras lo haces. Es algo, digamos, muy humano. Y a veces, sin darnos cuenta, lo hacemos. El conflicto con Discord es especialmente fuerte. Él intenta cambiar, intenta pertenecer, pero termina traicionando. No porque sea malvado en esencia, sino porque aún no sabe sostener una relación sana. Y esto es muy clave. Crecer no es lineal, puedes avanzar y a la vez retroceder. Y si esto no era suficiente, luego aparece Lord Tyrek, que es básicamente la representación de alguien que solo consume, que absorbe todo poder sin construir nada. Es el contraste total de la amistad. El final, con Twilight aceptando su rol y obteniendo su castillo, no es solo una victoria, es la aceptación de que tu propósito no siempre es claro desde un inicio, pero se construye a través de tus decisiones. En la vida real, esta etapa es cuando ya no estás empezando, pero tampoco te sientes completamente ubicado. Puede ser tu carrera, tu identidad, tu camino o muchas cosas más. Estás en medio, probando, equivocándote, aprendiendo, pero aún así sigues adelante. El crecimiento aquí es aceptar la incertidumbre y entender que el propósito no se encuentra, se construye poco a poco. Quinta temporada, la decisión del bien y el mal. Esta temporada es fácilmente una de las más profundas y oscuras de toda serie. Starlight Glimmer no es una villana típica, su ideología nace del dolor, perdió una amistad importante en su infancia y, en lugar de procesarlo, decidió eliminar el problema de raíz. Crear un mundo donde nadie destaque, donde nadie pueda irse, donde nadie pueda abandonar a nadie. Su pueblo perfecto es inquietante porque parece feliz, pero es falso. Es una felicidad basada en el control absoluto. Esto conecta directamente con la vida real. Cuando alguien ha sido herido profundamente, puede desarrollar mecanismos de control para no volver a sentir eso. Relaciones posesivas, miedo al abandono, necesidad de igualdad forzada, todo eso está ahí y hace que tú, como persona, no te des cuenta, pero le haces un mal a otras. El clímax es brutal. Starlight viaja en el tiempo y rompe la línea temporal una y otra vez, creando futuros devastados, guerras, destrucción, mundo donde todo salió mal. Esto simboliza algo muy humano. Cuando no sanas tu pasado, puedes destruir tu futuro. Lo mejor de todo, en la serie, Twilight no la derrota con fuerza, la confronta emocionalmente. Le muestra que su dolor es válido, pero su forma de lidiar con ello no lo es. El crecimiento aquí es uno de los más reales en toda la serie. Entender que el dolor no procesado puede convertirte en alguien que hiera a otros, incluso sin darte cuenta. Además, entender que nosotros tenemos el poder de elegir qué camino tomar, si usar el dolor para volverse una persona crueles, o que ese dolor nos ayude a transformarnos en buenas personas. Aunque sea raro, Starlight y Twilight era esa conversión de la que tomó el buen y el mal camino. Pero no siempre debes quedarse con ese sendero. Si quieres cambiar, todavía estás a tiempo. Algo que a veces perdemos esa elección cuando creemos que ya llegamos muy lejos. Temporada 6. El verdadero camino. Después de todo lo que pasó, la temporada 6 trata sobre algo difícil: cambiar de verdad. Starlight está ahora del lado bueno, entre comillas, pero eso no significa que todo esté resuelto. Tiene que aprender desde cero cómo relacionarse sin manipular, sin controlar y sin miedo. Y eso es incómodo. Comete errores, duda, se siente fuera de lugar. Inclusive, a veces piensa que tal vez tomó el peor camino. Y esto es muy real. Cambiar no es un momento, es un proceso largo, donde muchas veces no sabes quién eres todavía. El arco de los Changelings también es clave. Liderado por Thorax, pasa de ser criaturas que roban amor a ser el que lo comparte. Este cambio visual, de oscuro a coloridos, es una metáfora directa. Cuando cambias internamente, también cambia cómo te perciben los demás y cómo te percibes tú. King Chrysalis, en contraste, se niega a cambiar, se aferra a su identidad, a su dolor, a su forma de ver y hacer las cosas, y eso la deja sola.
porque es lo único que tiene. Ya se ha decidido en que ya no tiene nada más que solo eso, y obviamente va a agarrarlo con uñas y dientes para que no se caiga. El crecimiento aquí es aceptar que cambiar implica esfuerzo constante y que no todos van a elegir hacerlo. Es por eso que, al verlo como personas en tu asiento, te das a entender que el cambio puede comenzar hoy, mañana o inclusive en cualquier momento, pero primero tienes que aceptarlo tú mismo antes de hacerlo. Temporada 7. Entender tu pasado y tus orígenes. Esta temporada mira hacia atrás, introduce a los Pillars, los antiguos héroes, incluyendo a Starwill de Herbert, de Warhead, la que sea, mentor de Celestia. Pero lo importante aquí no es solo el pasado glorioso, sino entender que incluso los héroes cometieron errores, y que también tus héroes no van a ser como siempre lo ha pensado. El villano, Pony of Shadow, nace de una mala decisión, de un sacrificio mal gestionado, y podemos ver la ayuda entre estas dos generaciones en vencerlo y en ayudarlo a poder salir de ese gran y oscuro hueco. También vemos más de Celeste y Luna y entendemos que incluso las figuras perfectas tienen conflictos, historia, heridas y mucho más. En la vida real, esto es cuando empiezas a reflexionar sobre tu pasado, tu familia, tus experiencias, tus errores y entiendes que todo eso te formó. El crecimiento aquí es integrar tu historia, aceptar de dónde vienes sin que eso te limite y aprender del pasado, o mejor dicho, de tus ancestros, de tus abuelos, de tus padres, para que puedas ser una mejor versión de ti mismo y ayudes a darle esa versión a la futura generación que tengas. Temporada 8. Enseñar lo que aprendiste. Twilight crea la escuela de la amistad. Esto marca una nueva etapa. Ya no solo es aprender, ahora es enseñar. Y enseñar es más difícil de lo que parece, porque implica entender que no todos aprenden igual, que hay culturas distintas, formas distintas y momentos distintos de ver el mundo. Aquí podemos ver el nacimiento de los Young Six, la representación de esa diversidad. Pero lo más interesante es Kozilov. A diferencia de otros villanos, ella no tiene un gran trauma visible, es manipuladora, inteligente y fría. Esto es inquietante porque muestra que no todo mal viene de un gran dolor. A veces simplemente hay decisiones conscientes de hacer daño. En la vida real, esta etapa es cuando empiezas a compartir lo que sabes, mentoría, liderazgo, incluso muestras ese camino que tú creías que estaba bien o mal y se lo muestras a todo para que ellos no cometan los mismos errores. El crecimiento aquí es entender que enseñar también te obliga a seguir aprendiendo y que no puedes controlar cómo los demás aplican lo que les das, aún sabiendo que hay mucha gente que nace siendo mala, sin tener un trasfondo, pero eso te muestra, te libera de que tenga que pensar en cómo seguir tu camino. Temporada 9. Aceptar tu nuevo tú y ver tu futuro. La última temporada es un cierre, pero también aceptación. Regresan villanos como Tyrek, Chrysalis y Kozilov, mostrando que los problemas no desaparecen, solo cambian de forma, uniéndose al llegar a un punto donde su poder es casi destructivo de lo que toca, y llegando a un nivel que es como un desafío que no se puede lograr. Además, la figura de Krogar juega con la idea de una amenaza mayor, pero también con la manipulación y el engaño. Sin espolearse demasiado el detalle, no quiero que, ya sabes, sepas. Lo más importante es Twilight. Durante toda la serie crece, cambia, duda, y lo podemos ver aquí en estas temporadas, de la 1 hasta la 8. Y viendo la 9, podemos por fin, finalmente aceptar su lugar como líder. No es un final perfecto, hay despedidas, hay cambios, un salto en el tiempo que muestra que todos siguieron caminos distintos. Y eso es lo más real de todo. Crecer no es quedarte con todos para siempre, es aceptar que cada uno tomó su camino y que, bueno o malo, al menos tienes que entender que si la amistad es real, nunca va a romperse. En la vida real, esto es la adultez plena. Aceptar responsabilidades, dejar atrás etapas, entender que no todo dura para siempre. El crecimiento final es este, aceptar quién eres ahora
incluso si no es quien imaginabas al inicio, y seguir adelante. ¿Sabes? Es irónico. Jamás pensé que una serie para niños pudiera enseñarme más sobre la vida que muchas series para adultos. Esas que presumen profundidad, madurez o grandes lecciones. Claro, existen algunas que sí lo logran, pero seamos honestos, la gran mayoría nunca consiguió transmitir, ni las temporadas enteras, lo que My Opponent fue capaz de dejar incluso en un solo episodio. En esta serie entendí que todo comienzo suele ser caótico, incierto y desordenado, que nadie inicia sabiendo exactamente qué hacer y que no existe camino perfecto. Aprendí que la perseverancia, más que el talento o la suerte, es lo que realmente termina construyendo a una persona, que caer, equivocarse y sentirse perdido no significa fracaso, sino parte natural del proceso. También me enseñó que habrá algunas etapas duras, momentos dolorosos y días en los que vas a dudar de ti mismo, de tus decisiones y hasta de tu propio valor. Pero incluso en esos momentos, todo depende de cuánto confíes en tu camino y de cómo decidas seguir avanzando, porque cada paso, incluso los más pequeños, te acercan a la mejor versión de ti. Aprendí que todos vamos a cambiar, crecer y dejar atrás versiones antiguas que nosotros mismos, que por más que a veces queramos detener el tiempo, aferrarnos a personas, etapas o recuerdos, nada es para siempre. Y está bien que sea así, porque cada despedida, cada caída, cada error, cada aprendizaje y cada alegría dejan una marca en nosotros, y al final todo eso, lo bueno y lo malo, lo que ganamos y lo que perdemos, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Muchas gracias por ver el video. En realidad este es un video pequeño. Tenía en mis planes hacer otro video con el tema mucho más profundo Santo San Valentín, pero ya pasó hace mucho y bueno, no tengo tiempo, tengo chamba. Así que aproveché para grabar los guiones con ese toque de misterio y seriedad que tenía en mis primeros videos. Claro, sin tener en cuenta el... Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Sí, claro, pero sin tener en cuenta el Loquendo. O sea, hemos cambiado, amigos, hemos cambiado. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like, un comentario y compartir, para así llegar a más personas. Yo me despido y el consejo de hoy, si es mucho pastel, no olvide que no importa el tamaño de la vela, sino cómo queme. Nos vemos, bye bye.